Ok, entonces hoy vamos a continuar con el estudio de Gálatas y vamos a compartir la pantalla. Permítanme un ratito y aquí está. Está aquí. Si me permiten nada más un momentito. Un momentito, por favor. Perfecto, entonces como veíamos la anterior semana estábamos estudiando juntos la carta a los Gálatas, ¿cierto? Ya estábamos en el capítulo 5, ya habíamos avanzado hasta el versículo 6, ¿de acuerdo? Entonces habíamos hablado justo un poco respecto de la circuncisión y todo esto de cómo se debería entender en el medio, ¿sí? En el medio. Me olvidaba nada más como un dato de comentarles que en la época y hasta ahora incluso todavía existe y había en la época un grupo adicional de judíos que podían entender la circuncisión de alguna manera y son los famosos samaritanos. Hasta ahora existe una comunidad samaritana con todos sus rituales y todo lo demás, con sus características y cosas particulares de ellos, pero digamos, en general ellos también tienen en su mente que la circuncisión y la cirugía, por así decirlo, es lo que finalmente les hace pertenecer al pueblo y si se quiere algún vínculo con Dios, ¿ya? Y fuera de eso no hay, ¿sí? Eso en general. Y con eso creo que ya se puede entender a qué, se corrobora más bien dicho, a qué es que se refería Pablo cuando hablaba la anterior de los que se circuncidan, nada aprovecha a Cristo y todo lo demás, como veíamos la anterior semana. De acuerdo, entonces, de aquí fíjense ustedes que Pablo se va acercando ya al final de la carta, como veíamos desde el inicio. Gálatas más bien es una carta corta que Pablo escribe justamente como una especie de solución relámpago, por así decirlo, respecto de este asunto que estaba molestando justamente a varias iglesias, congregaciones, comunidades de Galacia. ¿Sí? Y ya ha dicho básicamente mucho de lo que tenía que decir. Y ahora va a llamarle, si se quiere, de nuevo la atención. Vuelve, por así decirlo, a cambiar un poco de tono, ¿ya? Y va a seguirles, digamos, exponiendo, ¿ya? Y ahora dice, fíjense ustedes, vuelve a cambiar de tono, como les decía, y de lo que estaba hablando en un tema un poco más circunstancial, un poco no tan ya genérico, no tan teológico, como veíamos que eso ya se acabó en el capítulo 3 4, ¿no es cierto? Ahora está aterrizando ya una cuestión de ellos, de su situación, pues todavía va a hablarles un poco más. Y les dice en el 7, ¿no? Ustedes corrían bien. Y aquí vale la pena que Pablo, vale resaltar, quiero decir, no estoy comiendo palabras, vale recordar que Pablo tiene una buena, tiene un lenguaje muy propio de él que hace siempre referencia a posiblemente a cosas que él conocía y que conocía que las demás personas estaban al tanto. Es decir, habla el lenguaje, por ejemplo, de correr y habla en otros lugares, en otras cartas que él también escribe respecto de correr la carrera, por ejemplo. Entonces le pone este y es un ejemplo, es una metáfora muy recurrente de Pablo para explicar justamente cómo es que digamos, utiliza esta metáfora de la carrera como una forma de explicar el progreso del cristiano, por así decirlo, ¿cierto? En el sentido de que es algo constante y que tiene un objetivo al final y que dependiendo del tipo de carrera van a haber unos u otros obstáculos, unos u otras dificultades y que, como les digo, esta metáfora sirve para saber que hay un objetivo y que hay que saber sortear esos obstáculos, porque si se gana la carrera, si se llega al final, hay una recompensa. ¿Sí? Eso es. Si se quiere ahondar un poco más en el asunto, fíjense que este recurso, esta figura de la carrera, no es hebrea, no es judía, para nada es judía, porque resulta que los judíos no tenían deportes, no tenían lo que hoy incluso se entiende por deporte, por una competencia, alguna cosa así, no lo había. Ya esto de los deportes, de las carreras, por ejemplo, son más bien extrañas, son más bien gentiles. Sin embargo, con todo y ser gentil, este ejemplo, esta práctica, Pablo dice, se adecua muy bien a lo que viene siendo la vida cristiana. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, eso por un lado. Entonces, utiliza y quisiera que de pronto tomemos en cuenta porque como lo hace a partir del ejemplo de la carrera, entonces hay que saber que está hablando en ese contexto, ¿de acuerdo? Entonces dice, ustedes corrían bien. Entonces, básicamente les dice, esto implica muchas cosas. Esto implica que o sea, esto supone
que Pablo les está diciendo ustedes se han inscrito dentro de los que pueden participar en la carrera, ¿ya? Porque solamente corren los atletas, no corren el público, no corren los periodistas, ya no corren los narradores ni los organizadores, corren los atletas, los que han sido Preparados. admitidos y preparados y han sido admitidos y tienen las capacidades para correr, ¿de acuerdo? Entonces, perdón. Muy bien, entonces, supone, como les decía, que que únicamente los que se han inscrito, los que han sido admitidos a la carrera, perdón, un momentito nada más, perdón. Muy bien. Entonces, les decía, perdón, mil disculpas. Ok, entonces les decía, Pablo utiliza esta metáfora de la carrera, ¿no es cierto? Lo cual supone que hay unas personas admitidas en la carrera. Y supone que, digamos, dentro de estas carreras va a haber algunos obstáculos, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Entonces, cuando les dice, ustedes corrían bien, entiéndase, ¿no es cierto? Aquí les pregunta, ¿quién les estorbó? ¿Quién les estorbó? Perdón, perdón, otro ratito. Muy bien, ahora sí, entonces, mil disculpas una vez más. Entonces, está en el contexto de la carrera y les dice, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, lo que dice es, en este sentido, él te tiene que dar. Entonces, en este sentido es que esta cuestión de estorbar, entiéndase no solamente en el sentido de que alguien está estorbando, o sea, que le está ahí molestando, sino que está pensando más que nada en el sentido de una carrera y como que si un otro competidor, por así decirlo, ya se le pone en el frente y le hace la malilla, digamos, o le va empujando, le va, este, o le va, ¿qué les digo? Se va intrometiendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que básicamente quiere decir. Entonces, está hablando, como les digo, en el contexto de una carrera y les dice quién se les interpuso, por así decirlo. ¿Ya? ¿Quién se les interpuso? ¿Quién les está ahí poniendo un obstáculo? ¿Quién les está obstaculizando? ¿Sí? Para no obedecer a la verdad. Dice, esta persuasión no procede de aquel que les llama. Y acuérdense que aquí esta persuasión es la misma palabra que en griego tiene que ver mucho con la palabra que traducen con fe, que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, para no hacernos mucho lío, el asunto es que les está diciendo de una manera más personal, ya no tan teológica, que les pasó a alguien en su carrera, en su progreso, en su camino como cristiano, se les está poniendo de frente y le está haciendo que no avancen. Iban bien, estaban corriendo bien, pero a alguien se les está metiendo y no les permite avanzar. Eso es lo que les está diciendo. Dice, esta persuasión no procede de aquel que le llama. Es decir, dice, estos obstáculos, estas trabas, por así decirlo, no corresponden a las que debería, ya si eso, haber en la carrera normal, digamos, ¿ya? Esto es un obstáculo externo, está diciendo, ¿ya? Acuérdense, hay carreras y carreras, el mismo hecho de resistir y todo lo más, de avanzar, es un mismo, por así decirlo, un obstáculo propio, si se quiere, de la carrera, pero lo que Pablo está diciendo es lo que ustedes están viviendo es un obstáculo ajeno, que no corresponde y que si es que se siguen, digamos, llevando con eso, lo que va a pasar es que pueden terminar saliendo de la carrera. O sea, es un obstáculo que realmente no está para avanzar si se quiere, sino, o sea, que no es un obstáculo que forma parte de la carrera, sino que es más bien un obstáculo que es malicioso, viene de afuera y lo que intenta es sacarles. ¿De acuerdo? Entonces dice, esta persuasión no procede de aquel del que le llama. Y aquí abre un mini paréntesis, digamos, con esto de un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto una vez más, fíjense ustedes que es una metáfora que es muy conocida ya en la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa, muy utilizada no solo por el Señor Jesús, sino también en el medio, porque este efecto de multiplicación que tiene la levadura, ¿no? De que un poquito afecta a todo, ¿de acuerdo? Se utilizó mucho para la metáfora de la corrupción, ¿ya? O sea, un poquito de corrupción tiene la potencialidad de afectar a un montón de gente. Entonces, un corrupto o alguna parte dañada tiene potencialmente la capacidad de dañar a todos.
Eso es básicamente lo que quiere decir. Entonces, fíjense ustedes, tanto este ejemplo de la carrera, del correr, como el tema de la levadura, son dos herramientas literarias, ya pedagógicas, que tiene Pablo para enseñar lo que está diciendo, ¿ya? Que es básicamente lo que ya hemos dicho muchas veces, que todo lo que estaban aprendiendo ellos venía de afuera, no es algo sano, no viene de dentro, sino que es algo, como veíamos hace un tiempo, de producto de mente humana, de un propósito humano, etcétera. ¿De acuerdo? Y dice en el 10, yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, más el que les llama, perdón, más del que les perturba, llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿De acuerdo? Y aquí fíjense, aquí hay un dato muy interesante. Si bien en capítulos anteriores Pablo había dicho los hermanos, hay hermanos falsos, ¿ya? Que andan predicando un evangelio extraño, un evangelio ajeno, aquí fíjense que habla en manera singular. ¿Ya? Entonces dice, yo confío respecto a ustedes que no pensarán de otro modo, más el que les perturba llevará la sentencia, el que les perturba. Está hablando de una persona, ¿de acuerdo? Quien quiera que sea. Entonces aquí es muy interesante porque al parecer, y esto ya es como un poco para comprender la circunstancia, si bien habían algunas personas que seguramente eran un grupo de personas que estaban causando el mal allá, al parecer no eran autónomos, digamos, no eran solos, sino que seguramente tenían un cabecilla, tenían alguna especie de líder. Que si ustedes se fijan, de alguna manera, es como funcionan estas formas de pensamiento que no son autónomas, por así decirlo. Y las que más hacen daño, como las que hacían aquí, tienen esta misma estructura, ¿sí? Tienen esta misma estructura en el sentido de que son un conjunto de personas que en conjunto, digamos, creen algo o tienen una determinada forma de ver la vida, ¿sí? O sea, tienen una creencia, tienen un conjunto de concepciones, de ideas, etcétera, ¿no es cierto? Pero que a la larga no son propias, sino que son aprendidas de alguien. Y que alguien dijo eso y los demás se encargan de aprenderlo y memorizarlo si se quiere y repetirlo sin más. ¿De acuerdo? Esa es una típica estructura de esto. Por eso es que Pablo a la larga lo que les dice es, y esto ni siquiera es del grupo, hay uno, o sea, hay alguien. Alguien es el que se le ocurrió esto y los demás solamente son agentes de esa mala concepción, de esa mala información. Entonces, fíjense, esto es algo muy, muy importante, porque a veces, especialmente cuando, fíjense ustedes, a veces eh, nos podemos topar con algún hermano o alguien, alguna persona que tiene esta estructura, esta forma de pensar, o sea, viene con alguna cuestión que evidentemente es contraria, ¿no es cierto? Que evidentemente es contraria a lo que nosotros pensamos, a lo que hemos aprendido y todo lo demás. Pero, y ahí viene la sabiduría como la de Pablo, en el sentido de que hay que saber diferenciar con quién estoy hablando, porque posiblemente esté hablando y seguramente esté hablando con un agente, o sea, con un mensajero, con alguien que repitió, con alguien que se lo memorizó y que lo repitió, pero que no está en el fondo consciente de lo que está hablando. Solamente le pareció coherente, o sea, y pasó y lo asumió y se fue. Pero eso no es digamos, eso no es del todo, ¿ya? O sea, no hay que tomárselo así personal contra la persona que a la final vino y tal, sino que hay que estar conscientes de que eso responde a una estructura, responde a otra cosa más grande. Porque, y eso es lo que Pablo aquí le está diciendo entre líneas, es, tengan por seguro que la persona que se ideó esto es otra, y ese a la final lleva la sentencia. No es tanto el que vino y les predicó y todo, porque a la final, por así decirlo, ellos son agentes de algo más, ¿ya? Sí, sí, y hablando solo en lo humano, no les digo ya de las huestes y no sé qué, o sea, hablando solamente en lo humano, en una organización así, los que a veces van, llegan a las comunidades, a las iglesias y demás, son agentes, no son los idearios de alguna concepción, por lo general. ¿De acuerdo? Entonces, y eso pueden hacerlo ustedes más o menos este ejercicio, quiero decir, con cualquier concepción religiosa, especialmente de estas que llegan a estorbar, a poner obstáculos que no corresponden a la carrera. ¿De acuerdo? O sea, cualquier secta, cualquier cosa va a tener esta estructura. Y por eso es que aquí Pablo también nos da una importante herramienta para saberla afrontar, enfrentar, ¿ya? Enfrentar y resistir
y combatir, si cabe el término, ¿ya? Y es saber que por lo general las personas que llegan con esta nueva información, con esta molestia, con este obstáculo, no son ellos los idearios, por así decirlo. No son ellos los idearios, sino más bien eh, son, son, son más bien solamente agentes. Entonces, eso es una cosa muy, muy importante, como les decía, ¿no? Es una cosa muy, muy importante, ¿ya? Saber de cómo operan estas cosas, ¿ya? Porque a veces uno lo que se enfrenta es con la doctrina, el dogma y todo, pero también es importante tener la otra cara y saber que estos son a la final, organizaciones de alguna manera, si se quiere verlo de una manera muy, muy sencilla, una organización humana que a alguien, por así decirlo, fue el que se le ocurrió a alguien o a alguienes, ya a algunos, se les ocurrió una determinada manera de explicar una situación y eso se divulgó, ya personas lo asumieron y los que por lo general se encargan de difundir son los más adeptos, por así decirlo. Y ahí son los que se encargan de, ahora, por ejemplo, ahora, en esta semana y en estas últimas semanas, Dios mismo me ha permitido ver en varias redes ahora, sociales, ¿no? De algunos hermanos que comparten y Dios les ha puesto eso en el corazón, les ha dado seguramente el llamado de compartir la palabra de una manera sana, con buena intención y todo. Pero hay siempre, ¿no? Un montón de personas que uno no sabe dónde salen, que ya le están comentando que no, que esto, que el otro, que no sé qué, que no sé cuánto, y son por lo general los mismos argumentos. Ya son los mismos argumentos de todo, de todo tipo, de todo lado. Pero cuando uno les ve desde lejos, ¿no es cierto? Cuando uno les ve con un poco más de calma y entendiendo lo que Pablo entendió hace mucho tiempo, uno sabe que no es el hermano, o sea, no es de esa persona, ya por decir hermano, no es esa persona, es que hay que también comprender cómo es que funciona toda esa organización. Y por lo general es uno, es alguien que dijo algo y se malinterpretó o alguien fue, ¿ya? Entonces hay que saber cómo se enfrenta a eso. Y por lo general es sencillamente poniéndole en el sitio. Porque aquí a la larga lo que Pablo está diciendo es, a ver, autoridades, o sea, hay que saber recurrir a las autoridades, o sea, y no solamente digo a quién es pastor, quién no, sino simplemente a recurrir a la autoridad bíblica, o sea, si es que alguien viene y me dice algo que esté en contra de la Biblia, no me voy a poner a discutir, a tratar de convencerle, ya, salvo que eso es lo que Dios disponga, pero por lo general, en esos casos no se intenta uno tratar de decirle, no, es que arrepientas, hermano, no, la cuestión ahí es decir, aquí hay una autoridad por sobre el líder, el que haya puesto, los que haya puesto Dios, que es la Biblia, y esto se entiende así, si usted no comparte y si usted entiende de otra manera, tenga la bondad, o sea, ahí está la puerta y le agradecemos que no regrese más. ¿De acuerdo? Entonces hay que llamar a la larga y esto se responde con una cuestión de autoridad, o sea, realmente decir aquí Dios es el que manda y eso que usted está diciendo no es de Dios. Por lo tanto, no me puedo sujetar, no me puedo someter a lo que usted está diciendo. ¿De acuerdo? Pero como les decía, esto viene luego de pensar o de entender también cómo es que funcionan estas estructuras, estas formas de, porque les digo, es una estructura no tan sencilla, es más bien más complejo. O sea, no es tan sencillo como que alguien, ay, es que sí los de la circuncisión. No, es algo más complejo y que hay que saber también de alguna manera cómo opera. ¿Ya? Eso básicamente es lo que le está diciendo Pablo acá. Ya les está recordando. Y lo que le está diciendo es, el que sea que les haya mandado acá, ¿ya? El que sea el que se le prendió el foco, ¿no? Al que se le ocurrió decir, oigan, estos cristianos o lo que fuera están predicando allá, vayan ustedes también. Al que se le ocurrió, Pablo dice, con ese Dios le sentenciará. O sea, ese ya lleva su castigo, lleva su condena, por así decirlo, ¿no? O sea, ya tiene su, tiene ya la decisión ahí en contra de él, ¿no es cierto? Que sea. Dice, sin embargo, aquí Pablo, continuando con lo que él pone, abre un paréntesis que no forma necesariamente parte de lo que viene hablando, sino es más bien un argumento de defensa personal de él. Porque seguramente, y fíjense ustedes, es una forma también de cómo operan estas personas, que comienzan a atacar, ¿no es cierto?, al que les vino a enseñar. Comienzan a atacar, entonces la típica de, ¿y quién es? ¿Y en dónde estudió? Pero si él era de los nuestros, diría, ¿no? ¿Y él cómo se va a revirar o lo que sea? O sea, imagínense a Pablo en todo lo que era Pablo en su vida anterior como fariseo y todo lo demás,
seguramente conocido y tal, y que de pronto lleguen otros, sus anteriores compañeros, por así decirlo, ¿no? Y digan, pero si él mismo entendía lo mismo que nosotros. Y todo lo demás, o sea, ¿qué le pasó? No, nosotros más bien, él sabe que nosotros estamos bien. No, porque él salió de nosotros. Muchas cosas pudieron haber dicho. Y aquí Pablo, lastimosamente, como veíamos hace unas semanas, no sabemos lo que los otros dijeron. Solo tenemos la respuesta a lo que sea que hayan dicho. Y aquí toca ponerse un poco, digamos, imaginativo para saber de qué se estaba defendiendo Pablo. Pero al parecer va por lo que les digo, por cómo él responde. Y dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces, al parecer aquí Pablo lo que estaba haciendo justamente ser perseguido en el sentido de que sí, como su vida mismo está recogido en el libro de los Hechos, finalmente terminó siendo enjuiciado y demás por las autoridades judías de la época, ¿no? Por pervertir al pueblo y todo lo demás. Entonces, por enseñar cosas que no son y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes, Pablo se sentía desde ya perseguido por los de la circuncisión. Y aquí fíjense ustedes que si bien aquí habla la circuncisión, aquí es muy curioso. Y aquí es muy curioso porque aquí Pablo dice, yo si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Entonces, como les digo, esto es algo muy confuso, en realidad es algo, no confuso, es algo ambiguo, porque como les digo, Pablo se está defendiendo de algo que le dijeron y no sabemos qué es eso que le dijeron a Pablo. Solo tenemos la respuesta. ¿Ya? Entonces, pero haciendo ahí un poco de esfuerzo, digamos, ¿no es cierto? Lo que se puede entender es que aquí, digamos, por un lado, parecería que, digamos, esto es algo como lo pude entender yo, ¿ya? Puedo estar equivocado, ¿ya? Porque como les digo, es un ejercicio de reconstrucción, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí al parecer el argumento de los otros es, este predica lo mismo que nosotros, ¿de acuerdo? Ese parece ser el argumento. Pablo es de los nuestros, predica lo mismo que nosotros, pero con el sentido, y o sea, estas personas decían esto con la intención de hágannos caso, porque Pablo predica lo mismo que nosotros. O sea, parece que una de las cosas que habrán dicho estas personas es Pablo, o Saulo, Saúl, Shaul, es de los nuestros. Hágannos caso, somos lo mismo. Entonces Pablo le está tratando de decir, no soy de ellos. ¿Y cómo se dan cuenta que no soy de ellos? Porque dice, si yo predico la circuncisión, o sea, si yo estoy como ellos, ¿por qué me persiguen? ¿Se dan cuenta? Entonces lo que pude ver es que esto que dice aquí Pablo no es sino una defensa, una forma de decir de Pablo, dense cuenta que yo no soy de ellos, porque si yo fuera de ellos no me perseguirían. Si yo predicara la circuncisión, no me deberían perseguir, pero me persiguen. Entonces, eso es lo que está tratando de decir Pablo. O sea, pero como les digo, esto viene de un ejercicio de imaginarse, de reconstruir, por así decirlo, no de imaginarse en el sentido de inventarse, no, sino en el sentido de intentar reconstruir lo que habrán dicho las otras personas, que no se sabe, no se tiene, ¿ya? Pero con la respuesta que da Pablo, se puede de alguna manera reconstruir así el ejercicio. Muchos se van por las ramas. Aquí, digamos, estudiosos que pude revisar, se van por las ramas. Entonces dicen, no, es que Pablo puede ser que sí predicaba la circuncisión, pero solo a los judíos y a los gentiles no. Entonces, y se hacen un poco de lío ahí. Pero parece que no va por ahí, porque ya les digo, he aprendido, digamos, un principio bíblico, ¿ya? Un principio de interpretación bíblica, si se quiere, ¿ya? Y el asunto es así, si la interpretación es complicada y se complica y tal, seguramente por ahí no es, ¿ya? Seguramente esa no es la cosa, por ahí no va. O sea, si es que algo se traba y se entrelaza ahí, pero de una manera así que uno no parece que sale y no entiende y cada vez se complica más, por ahí no es, ¿ya? Entonces, suponer aquí, por ejemplo, o entender este versículo 11 en el sentido de que Pablo estaría diciendo algo así como que, oye, pero si yo todavía estoy persiguiendo la circuncisión, yo todavía estoy predicando la circuncisión. Entonces ahí entraría en un lío porque diría, Pablo todavía predica la circuncisión, pero si arriba dijo que no. Entonces, ¿cómo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Me explico? Entonces se hace un lío. Entonces, por lo general, y hay un principio de interpretación bíblica que dice, por lo general, la respuesta más fácil es la correcta. ¿Ya?
Entonces, la más fácil, a como lo pude ver ahora, es que Pablo se está defendiendo de una identificación con los que le acusaban. En el sentido de que los que le acusaban o los que venían a estorbar decían, Pablo es de los nuestros, él también predica la circuncisión. Y Pablo les dice, y yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen? ¿Me explico? Dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice, y si así fuera, yo ya no sería cristiano, es básicamente lo que quiere decir con esto del tropiezo de la cruz. ¿Ya? O sea, porque, o sea, lo que aquí dice, básicamente es lo que les digo. O sea, yo no soy de ellos, no me pueden comparar. Si yo fuera de los mismos, no les enseñaría como les estoy enseñando por un lado y por otro lado no me perseguirían. ¿Ya? Eso es lo que me parece que está diciendo y que me parece que es más fácil. ¿De acuerdo? Y que como les digo, no forma parte este versículo, esta oración, no forma parte del tema principal, como ustedes se dan cuenta, sino es una respuesta, yo creo que necesaria, que Pablo hace y que incluso es muy importante y nos enseña a nosotros cómo defendernos y cómo pensar. ¿Ya? Porque fíjense ustedes, aquí Pablo utiliza esto básicamente es un argumento que se llama reducción al absurdo, ¿ya? O sea, que lleva a un argumento literalmente a una conclusión absurda y que si es que le llevo a eso, un argumento a última instancia y da un resultado absurdo, entonces significa que eso es falso. Me explico, básicamente, así muy, muy a grosso modo. Entonces, dice, eso es lo que está diciendo aquí Pablo y por eso es que les digo, no hay que hacernos lío del tema de qué es el tropiezo de la cruz. Ya es que el tropiezo de la cruz y qué es tropiezo y qué es cruz. Me explico, ¿ya? Que es como incluso, y no por nada, sino porque incluso eso lo he visto y he visto que incluso muchos teólogos y estudiosos también van por ahí. Entonces dicen, no, es que tropiezo, por ejemplo, algunos dicen, tropiezo es también una forma de alegoría o de conexión con la metáfora de la carrera, ¿ya? Entonces algo ahí está conectado el lenguaje y sí. Pero y la cruz no entiendas en el sentido de cristiano, sino en el sentido de ser oprobio, de tener la vergüenza de morir en una cruz, porque fuera del sacrificio de Cristo, en general, en el común, en la cultura romana, latina de la época, morir en la cruz morían solo los más viles delincuentes. O sea, era una exhibición pública y era una cuestión como de vergüenza en realidad. O sea, no es que morían ahí los más ilustres. ¿Me explico? Ya para nosotros es que la cruz tiene otro significado. Pero en ese tiempo, el símbolo de la cruz era algo por demás bochornoso, vergonzoso. Entonces, si se van por ahí, como les digo, y tropiezo y de la cruz y no sé qué, parece algo que no tiene sentido, que no apunta a ningún lado. Y la forma más sencilla de descomplicar la cosa es entender que Pablo se está defendiendo de un argumento que dirían las otras personas, en el sentido de que dirían ellos que Pablo y ellos, los que están permitiendo a la gente, son lo mismo. Que Pablo de aquí de una forma muy inteligente les dice, no, no soy de los mismos. Si yo fuera de ellos, no me perseguirían y segundo, básicamente no les enseñaría lo que les estoy enseñando. Y Pablo justamente por eso termina un poco, a mi parecer, un poco indignado, ¿no? Ojalá se mutilasen los que les perturban, ¿ya? Entonces aquí del mutilase, algunas traducciones suelen poner castrarse, por ejemplo. ¿Ya? Entonces dice, si es que por último, como está hablando en el contexto de la circuncisión, ¿no? Como está hablando en el contexto de la circuncisión, entonces algunos piensan que está llevando Pablo justamente a una exageración en el sentido de si por último quieren que se circuncide, mejor pórtese todo, ¿ya? Pero no tanto en ese sentido. Al parecer, Pablo también está hablando en el sentido de mutilar, no tanto en el sentido de amputar un miembro, sino de que sean realmente excluidos, o sea, se excluyen, o sea, en el sentido de sean excluidos, sean cortados, sean separados del cuerpo, por así decirlo, ¿ya? Sean mutilados, ¿sí? En ese sentido. Entonces, fíjense ustedes, aquí una vez más vale recalcar muchísimo que aquí Pablo nos enseña a cómo identificar al enemigo, si se quiere, ¿ya? A cómo identificar al enemigo, a saber cómo piensa, cómo es, y incluso a defendernos a nosotros, porque no faltará el momento, ¿ya? En donde uno de los argumentos no sea bíblico, sino sea un argumento personal, ¿ya? Porque en ninguna parte en la Biblia hay un versículo en el Antiguo Testamento que diga Pablo es el bueno.
Me explico, no hay. Aquí le estaban acusando a él. Era una cosa que le correspondía, que versaba sobre él. Y Pablo se está defendiendo. Y Pablo era muy inteligente. Y Pablo les hace pensar a los hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, Ay, fíjense, eso es lo profesorcito, que sí quería resaltar. Sí, aquí esto, lo que tú estás diciendo, está precisamente acá en esta traducción que dice, me gustaría, el versículo 12, ¿no? Me gustaría que esos que los están confundiendo llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse. ajá. Así justamente es como dicen en algunas versiones, castrarse. Literalmente dice cortarse, ¿no? Como extirpar. Y algunos también estudiosos lo que comienzan a ver es que, por ejemplo, algunas palabras de aquí en la raíz tienen la idea de cortar, ¿ya? Por ejemplo, la palabra aquí estorbar, en la raíz, en griego, tiene alguna idea de cortar. La palabra circuncisión en griego tiene la idea de cortar alrededor. Eso significa circuncisión en griego, y literal es cortar en círculo. Ya cortar un perímetro si se quiere. Ya, eso es lo que significa, pero ya circuncisión. Y estorbar también tiene una idea de cortar como cortar el paso, ¿ya? Entonces, cuando aquí habla de cortar, de mutilación, es como que algunos dicen está hablando, o sea, toma la palabra cortar como base de toda esta exposición, ¿sí? Pero la idea más allá no es solamente como de, o sea, imagínense Pablo diciendo mutílense, ¿ya? Evidentemente lo que está haciendo es una exageración, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí el asunto, y ya vamos a ver acá, el asunto es que lo que está pasando es lo que es a donde inevitablemente, y vale la pena decirlo así, inevitablemente van las personas que adoptan este tipo de pensamiento. Porque cualquier persona que se salga de la gracia, entendida como hemos visto en semanas pasadas, cualquier persona que se salga de cómo hemos aprendido va a terminar indefectiblemente en una cuestión muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy gravosa, muy complicada, muy difícil. O sea, se sale del camino de la carrera, ¿cierto? Y se va a topar y comienza a entrar en un estilo de vida, por así decirlo, por demás complicado, sea en lo judío, o sea en raíces, o sea en el cristianismo, ¿ya? Va a llegar a tener un ritmo de vida, un estilo de vida por demás complicado, sea en la vestimenta, sea en la comida, sea en creencias, en prácticas, en rituales, en lo que sea, va a terminar acarreando un ritmo de vida, un estilo de vida, pero complicado, ¿ya? Y aquí Pablo justamente lo que va a decir es eso. Entonces, cuando habla del mutilarse, no está hablando, o sea, no está hablando en sí de ojalá se mutilen, ojalá se amputen, ¿no? Se corten, ¿no? Saquen un pedazo de piel. No, no, no está hablando en ese sentido. Me parece a mí, está hablando más bien anticipando lo que va a decir. ¿Por qué? Porque como les digo, todas estas personas, y lastimosamente las personas que tal vez incluso con buena intención o lo que fuera, pero caen en cualquier tipo de evangelio falso, ¿ya? Van a terminar adoptando indefectiblemente un montón de prácticas insostenibles, ¿ya? Prácticas, creencias insostenibles y que son por demás pesadas, por demás complicadas, ¿ya? Ustedes podrán hacer el ejemplo y el ejercicio con cualquier tipo de secta, con cualquier tipo de creencia, cristiana, católica, judía, lo que sea. Van a terminar de todo lado, van a terminar, pero con un montón de cosas que uno dice ya no aguanta. ¿Ya? De acuerdo. Y ahora, ¿por qué les digo esto? Porque resulta que la vida cristiana no es gravosa, no es gravosa. Si algo no es la vida cristiana, o sea, la carrera, no es gravosa, no es imposible, no es difícil. El mismo Señor Jesús dijo, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso no significa que no va a haber obstáculos. Hay, pero se superan. Pero en sí, la forma de vivir a la de Cristo, a la del Señor Jesús, es llevadera. No se dice que es estillos, es descomplicada, no, es llevadera, es posible, o sea, se puede, ¿ya? Pero cuando se sale de la forma de vivir de Cristo, se hace imposible, se hace tediosa, ¿ya? Con un montón de prácticas.
¿ya? Con un montón de prácticas, ¿ya? De todo tipo. Entonces, por eso es que aquí Pablo hace una exageración, como diciendo a dónde pueden llegar, por así decirlo. Si esas personas, si siguen así, van a llegar al punto de mutilarse, ¿ya? Por así decirlo. Ahora, el 13 dice, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados, ¿ya? Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿De acuerdo? Ahora, esto, fíjense ustedes, no merece mayor explicación. Lo que está diciendo básicamente es, la vida, la carrera cristiana es llevadera, es posible. No les quiero decir fácil porque la palabra fácil para nosotros es, implica, o nosotros entendemos fácil como ser obstáculos. Ujú. Y no, en realidad más bien la idea de fácil es que no hay un obstáculo imposible. Ya, eso es algo llevadero, es algo posible, es algo que, digamos, sí puede representar algún reto, alguna complicación si quiere, si se quiere, pero no imposible. Es que en algún momento se supera eso, ¿de acuerdo? Eso, entonces, Pablo dice, ustedes hermanos a libertad fueron llamados, entiéndase, libertad de qué, no libertad a hacer lo que me da la voluntad, ¿cierto? No, sino libertad de esa forma de vivir, libertad de esos obstáculos, o sea, soy libre de esos obstáculos, ¿no es cierto? Y solamente no usen esa libertad para ahora hacer lo que me da la gana. O sea, lo que les quiero decir es, no malentiendan la libertad, ¿ya? Y esto, digamos, lo amplía mucho más Pablo y si Dios permite después lo analizaremos en Romanos, pero lo que quiere decir en muy pocas palabras Pablo respecto de la libertad es que la libertad siempre hay que preguntarse, ¿soy libre de qué? ¿De qué soy libre? ¿Ok? De mi pecado, de Entonces, todo pecado. si he sido salvo por Cristo, ¿no es cierto? Si he sido salvo, hecho salvo por el Señor, soy libre, sí, pero ¿de qué? Del pecado. Pero no es que soy libre y ahora y ahora estoy a mi libre albedrío. No. Pablo lo dice en Romanos, han dejado de ser esclavos del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Entonces la libertad, si se quiere, es circunstancial, depende. Ujú. Entonces antes éramos esclavos del pecado y libres de Cristo. ¿Se entiende? Y ahora hemos sido hechos libres del pecado y esclavos de Cristo. Entonces aquí dice, a libertad fueron llamados y no entiendan mal la libertad, porque no es que me liberé de esa carga que es imposible, que es fea, es tediosa, y puedo hacer lo que a mí me dé la gana. No, la libertad, entiéndase, tiene su régimen, tiene su sistema, tiene su contorno, tiene sus normas, ¿de acuerdo? Y dice, más bien, sírvanse por amor los unos a los otros. Y esto es muy importante, porque fíjense, cuando una persona y cuando una congregación o alguien en general cae en cualquier sistema, en cualquier forma de evangelio ajeno, a la larga lo que va a terminar siendo es gravoso para sí mismo y para el otro. Y esto se ha visto. ¿Ya? Se ha visto mucho que las personas que asumen cualquier otra forma de un evangelio diferente terminan siendo gravosos para el otro, para el hermano. Y en lugar de ayudarle, de soportarle, de ayudarle a que salga, le comienza a ver los peros. Porque es que usted no esto, usted no el otro, pero no es esto. No. ¿Me explico? Entonces, esa es una práctica muy común que proviene, fíjense ustedes, de estar posiblemente, de estar, valga la redundancia, de venir siendo afectado por un obstáculo ajeno a la carrera. ¿Me explico? Entonces, por así decirlo, ¿qué quiero decir? Si una persona, si un hermano, si alguien que consideramos creyente, ¿de acuerdo? Hasta que se demuestre lo contrario, claro está, ¿no? Tiene una actitud de, en lugar de ser apoyo, ser estorbo, ¿no es cierto? Posiblemente es porque en su vida espiritual hay un estorbo, hay un obstáculo que no corresponde a la carrera del cristiano. Hablando en términos más sencillos, es porque está creyendo otras cosas y está estorbando ahí, pero hermanita tal cosa, y así. Chico, y comienza en lugar de ser apoyo, en lugar de ser, ¿qué les digo? O sea, realmente ayuda, lo que comienza a hacer es carga, ¿ya? Y esto, ojo, diferente es de aquellos hermanos y hermanas que, como cualquiera de nosotros puede serlo, que en algún momento Dios le dice, Dios le manda, le pone en el corazón corregir, llamarle la atención a un hermano, exhortarle.
¿ya? Si no estoy hablando de estas conductas, digamos que ya se desdibujan, ¿no? En que son solamente fijones y criticones y esto y el otro y nada les parece porque alguna cosa así, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, y fíjense que, digamos, esto ya es una exageración a donde llega. Y por eso les digo, casos se han visto, lastimosamente, y cuando se le analiza a esta persona, claro, resulta que es que la persona misma está con un montón de confusiones, está con un montón de cosas que no supera, ¿ya? Eso es a lo que se refiere acá. Entonces, fíjense ustedes, un amor entre hermanos, una libertad, la libertad que Dios nos ha dado, el amor que Dios nos permite practicar, disfrutar entre hermanos, de la congregación, en familia y todo lo demás, se saborea mejor, por así decirlo, se evidencia, se muestra cuando no hay obstáculos no propios de la carrera. ¿De acuerdo? Por eso dice el 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Dice, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto hay que leerlo una vez más contextualizado. Pablo aquí por ningún sentido quiere decir este es el único mandamiento vigente. No, lo que les está diciendo es acuérdense que a la final la vigencia, digamos, o la utilidad, si se quiere, la autoridad de practicar la ley está en la medida en la que soy capaz de amar a mi hermano, de que no le soy gravoso a mi hermano, de que le puedo amar, de que le puedo ayudar, de que puedo estar a su servicio. Si yo, por eso es que en la Biblia lo dice de muchas maneras. Si yo digo que amo a Dios y no amo al que le veo, o sea, estoy en completa negación, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere decir. Y Pablo es muy, muy agudo en esto, y lo que está diciendo, además de todo, es que las personas que vienen a estorbar no aman, es decir, no procuran el bien del otro. ¿Ya? Es decir, no están cumpliendo un mandamiento importante, no están cumpliendo con amar al prójimo. Dicho de otra manera, toda persona que predique un evangelio ajeno no ama al prójimo, está pecando. ¿De acuerdo? Porque los que amamos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos dentro de un ámbito cristiano, no vamos a predicar, no vamos a enseñar, no vamos a practicar un evangelio diferente. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Dice el 15. Pero si se muerden y se comen unos a otros, fíjense, si se comen y se muerden unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Entonces fíjense que está hablando en un contexto de a dónde puede llevar y llegan estas prácticas, que comienza por un tema de ha habido que circuncidarse, hermanitos, si no hemos sido salvos. Me explico, o sea, hablando en el contexto de Gálatas, ¿no? Sí, hermanito, vea, ya se circuncidó, ya me circuncidó, ahora sí ya soy salvo, ya me circuncidé, ya soy salvo, ahora sí. Y después se dan cuenta que eso no era lo que les faltaba, sino que después, pero verá que también ha sido de hacer esto, pero verá que también ha sido del otro, y usted no está haciendo, y usted tampoco, no sé qué, no sé cuánto, se comienzan a dar unos líos ahí entre hermanos que a la final en lugar de demostrar amor, están demostrando una pelea interna ahí, inacabable. Pero ojo que esto ya está hablando Pablo de una manera un poco exagerada, ¿no? De a dónde puede llegar y a dónde van a dar las personas cuando se dejan justamente estorbar por los obstáculos que no corresponden a la carrera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, recapitulando todo, ¿ya? El capítulo 5 de Gálatas sirve ya como una especie de conclusión o si se quiere de decantamiento, ¿ya? De todo lo que ha venido diciendo, ¿ya? De todo lo que ha venido diciendo. Ya terminó la fase o la parte, digamos, teológica de Abraham, de la escritura, y les comienza a decir unas cosas un poco más prácticas, un poco más vivenciales, más ajustadas a su circunstancia, ¿ya? Y eso, como veíamos, es una cosa muy importante, porque así como es importante saber la Biblia, saber cómo funciona, si se quiere, hablando así en términos teológicos, o sea, qué es la salvación, cómo funciona. O sea, todas esas cosas son importantes saber, es importante y tan importante como eso es saber cómo le aplico a la situación del hermano. Porque de nada me sirve ser un erudito en la Biblia y fallar al momento de aplicar. De nada me sirve. Aquí Pablo nos da un ejemplo de cómo se cumplen las dos cosas. Pablo es conocedor de la Biblia, sabe cómo articular sus dichos, sus palabras,
sus argumentos, ¿no es cierto? Sus expresiones en función de la Biblia y además también sabe cómo eso después de aterrizar a la circunstancia de los Gálatas. ¿De acuerdo? Que era una circunstancia que hasta el momento no se había vivido. O sea, aquí Pablo aquí está abriendo trecho. Ujú. Dice que ya está innovando, porque hasta el momento no había habido esta circunstancia de que alguien judío con conocimiento de Torah comience a estorbar a alguien de los mismos. Ujú. No había hasta ese momento, ¿ya? O no había como tal, Ujú. ¿ya? Entonces Pablo aquí está haciendo eso. Y por otro lado, como les digo, también Pablo nos enseña que para defender incluso el evangelio hay que saber de qué se le defiende. Y hay que saber que, y hay que, si se quiere, hay que hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Muy estratégico, muy de estudio, que no es tan sencillo como decir, a ver, ya preste, aquí me defiendo, ¿no? Y tampoco es Claro. cuestión de solamente decir, bueno, sí, oremos y que Dios haga justicia, sino que también a veces es necesario hacer un estudio, o sea, hacer una cuestión muy inteligente, muy preparada, una cuestión, digamos, no improvisada, ¿no es cierto? Y llevarlo adelante. Y aquí Pablo, justamente como les digo, nos demuestra que él hizo la tarea. Con sus... O sea, él hizo la tarea, él estudió, no solamente se fue a estudiar la Biblia, sino que además estudió a su oponente, Ujú. Pues estudió a los que estaban predicando. ¿Me explico? Entonces, se defendió, por así decirlo, por todos los lados que le estaban atacando. ¿Ya? ujú. Y que además que no solo estaban atacando a la iglesia, sino también a él. Pero no era a él, a su honor, a su orgullo, no, sino era a él, pero en atacarle a él a la larga estaban desacreditando todo el evangelio. Entonces, no estaban atacándole a él per se, sino al evangelio. Y lo que Pablo está haciendo es dando una demostración de cómo se defiende el evangelio, como lo veíamos desde el versículo 1. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, esto es lo que más a mí me ha gustado resaltar de Pablo, no solo el fondo, si se quiere, lo que quiere decir, que tal, sino también ver en Pablo un maestro, si se quiere, un referente, ¿ya? Un referente en cómo defender la fe y estar conscientes de que las argucias del enemigo no se limitan solamente a cómo se interpreta o cómo se entiende un versículo, sino que también es suficientemente mañoso, por así decirlo, el diablo, como solemos decir, es puerco, ¿no? Eh, es lo suficientemente puerco como para saber también que en algún momento puede utilizar argumentos que no son bíblicos, o sea, más allá de la Biblia, quiero decir. Ya, o sea, de una situación personal, de tratar de manchar la imagen de alguien, de tratar de confundir por otras razones, etcétera, y que también hay que estar preparados para defender de una manera mesurada, pero firme, todo eso. E incluso, fíjense ustedes que una forma muy interesante de cómo aquí Pablo hace y demuestra y defiende todas las cosas es a través de decirles a dónde van a parar si siguen como van. Ujú. ¿Ya? Que Pablo, ya les digo, o sea, siempre me sorprende cómo es que Dios le utilizó a Pablo, ya por las aptitudes que Pablo tenía, para demostrar todo esto, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, a través de todo esto se puede ver cómo Pablo, como les decía, ¿no? Cómo Pablo pensaba y su argumento, toda la carta hasta ahora, ha comenzado hablando de sí mismo, dando sus credenciales, por así decirlo, dando a entender que la gracia, lo que él sabe no es que es autoría de él, sino que es conocimiento común, y después a comenzar a demostrar a través de fundamentos bíblicos lo que él quiere sostener, a aterrizarlo a la situación de ellos y a defender la causa que él defiende, el Evangelio, de una y muchas maneras. ¿Me Ujú. explico? De eso va Gálatas. ¿Sí? Entonces fíjense que Gálatas es muy importante no solo por el fondo, no solo porque la ley y la gracia, ¿ya? Es muy importante por muchas otras cosas. Nos enseña, yo creo, a abrir realmente los ojos a que cuando, y esto les digo ya para ir terminando, eventualmente en la vida nos podemos enfrentar a injusticias. Esto que Pablo estaba viviendo a la larga pues, se puede tomar como una injusticia. Alguien le estaba achacando cosas que no eran y estaba tratando de botar abajo el trabajo que Dios le estaba permitiendo hacer a Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, si se quiere, ante una injusticia como esta, Pablo lo que hace es estudiar, repasar y poner en práctica todo lo que ha aprendido.
¿ya? Y a tomar cartas literalmente en el asunto, ¿sí? Eso podemos aprender acá. Entonces, lo que les quiero decir es que eventualmente nosotros, por lo general, hemos estado acostumbrados en el ámbito cristiano a ser un poco pasivos, si se quiere, ¿no? Si es que hemos sufrido una ofensa, perdone y llore, perdone y llore. Y sí, no hay que dejar de hacer eso, pero también hay momentos como el de Pablo, ¿no? En el que también se debe tomar acciones. Se debe tomar acciones al menos de defensa, de protección, de impedir que lo que está pasando, de lo que está estorbando, se siga metiendo. O sea, si encontré una fuga, una gotera, ¿cierto? Pues hay que actuar rápido antes de que la gotera se convierta en un hueco. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Sí? Entonces, eso con lo que podemos ver hasta ahora, hasta este capítulo 5 de Gálatas. ¿Sí? Voy a dejar de compartir para podernos ver un ratito y no sé si tenemos preguntas por ahí. Espero haber sido claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? Y si no, ya Dios mediante la siguiente semana, seguramente estaremos acabando, espero Dios mediante al menos del capítulo 5 y ya la subsiguiente semana, ¿por qué no acabaría el capítulo 6 de Gálatas? ¿Sí? Si no tenemos alguna pregunta, entonces creo que podemos terminar por hoy la grabación.